Mi nombre es Camilo Sánchez, soy profesor de la Universidad de Virginia en su Escuela de Derecho y es para mí un placer haber sido invitado a ser más que un moderador, un testigo de honor de este fantástico panel que han puesto 4 organizaciones: el Centro de Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de Virginia, el Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Iniciativa Global sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la organización Ciudadanía Inteligente. El nombre de este panel es Constitución Financiera y Derechos Humanos hacia Pactos Más Igualitarios y hace parte de la jornada de eventos que tiene esta semana las organizaciones convocantes para hacer el lanzamiento oficial de una iniciativa muy interesante que se denomina los principios de derechos humanos en la política fiscal. Y ese va a ser nuestro marco de entendimiento y la discusión acá es entonces sobre cómo las constituciones, los textos constitucionales, las cortes constitucionales y las cortes supremas entienden esta discusión o esta interrelación entre políticas fiscales, derechos y derecho constitucional. Y para eso tenemos un panel de lujo. Nos acompaña Olivia Minata de Argentina, que es abogada y consultora del Centro de Derechos Económicos, Sociales, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el profesor Javier Couso de Chile, el profesor Manuel José Cepeda, ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, y Sergio Chaparro, que también hace parte del Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos transmisión en vivo en inglés, español y portugués, así que nos alegra mucho tener una audiencia multilingüe en distintos lugares del planeta. Cada panelista va a tener un tiempo para hablar. Yo simplemente voy a darles la palabra. Inspirado por los principios de legalidad tributaria, igualdad tributaria y capacidad contributiva de los que ustedes probablemente van a hablar, quería poner las reglas de juego de nuestro panel para que nos basemos en el principio de legalidad todas y todos. En aras de la igualdad, cada persona va a tener hasta 15 minutos para hacer su intervención, pero inspirados por la idea de capacidad contributiva, es hasta 15 minutos su contribución, pero si ustedes quieren hacerla más corta y dar más oportunidad para contestar preguntas y para el debate, es bienvenido. Y con esto le doy paso entonces a nuestra primera intervención. Te voy a dar la palabra a ti, por favor, Olivia, para que nos hagas la introducción a este panel. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a todos en nombre del Center for Economic and Social Rights. Estamos muy contentos de estar aquí compartiendo este espacio. Y yo personalmente muy honrada de estar con personas tan interesantes a quienes he leído y escuchado. Así que bueno, simplemente mi rol aquí será presentar un informe que hemos preparado desde el Center junto con mi colega Sergio Chaparro y con mi otra colega María Emilia Manberti, que también tomó como insumo un trabajo previo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia que dirige el mismo Camilo Sánchez. Así que creo que ese informe es interesante porque puede dar un buen marco para las posteriores intervenciones de los demás panelistas. Y básicamente es un informe que lo que hizo fue hacer un relevamiento de una serie de 16 constituciones de Latinoamérica, un relevamiento de las distintas cláusulas financieras que tenían estas constituciones. ¿Y por qué quisimos hacer ese relevamiento? Bueno, porque como bien saben, este panel se enmarca en una semana de eventos cuyo objetivo principal fue lanzar los principios de derechos humanos en la política fiscal, que un poco lo que intentan hacer es consolidar una serie de estándares normativos que el Sistema Internacional de Derechos Humanos ya venía generando y produciendo, para darle un poco más de aplicación o concreción a un principio que es uno de los corazones o parte del corazón del sistema de derechos humanos, diría yo, que es el principio que dispone que los estados tienen la obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos de manera progresiva, no regresiva, bajo principios de igualdad y no discriminación. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, sabemos que el sistema interamericano e internacional de derechos humanos ha ido generando pautas para concretizar este mandato convencional,
y lo tenemos, está consolidado en los principios, pero no sabemos bien qué dicen las constituciones, o si las constituciones han incorporado también estas técnicas de garantía, estas pautas, o bien si hay obstáculos en las constituciones para implementar estas mismas pautas que vienen del sistema interamericano internacional de derechos humanos. Entonces, bueno, esto me da un poco la pauta para hacer una pregunta, y ya diré que haré más preguntas que otra cosa en esta exposición, y es, ¿qué tienen que ver las constituciones con la economía? ¿No? ¿Por qué la economía es importante, el derecho constitucional, o qué tiene que ver las constituciones con la economía? Puede ser una pregunta que parezca muy tonta para quienes están aquí hoy, y muy evidente, pero no creo que sea así para todos, ni para la población en general, y quizás tampoco para alguna comunidad jurídica. Y me parece importante decir esto porque a veces pareciera como que las constituciones son neutrales a la economía si no incorporan derechos sociales. Si incorporan derechos sociales, incorporan algunas cláusulas propias del estado de bienestar, entonces ahí sí incorporan un modelo de desarrollo y no son neutrales, pero en el resto de los casos son neutrales. En realidad es muy difícil encontrar una constitución que sea completamente neutral a la economía. Lo que sucede, me parece, es que muchas veces hay ciertas instituciones, como el derecho a la propiedad, las libertades económicas, o la libertad de contratar, que están muy arraigadas en nuestra cultura jurídica y las consideramos como que son parte del estado normal y natural de las cosas, y las fuerzas del mercado como formas de producir valor y de distribuir valor son la modalidad normal, y entonces esas constituciones son neutrales. Bueno, en realidad no, son instituciones creadas por el hombre y que establecen de alguna manera un esquema institucional sobre el cual produciremos y distribuiremos el valor. Hay gente que estudia esto mucho mejor que yo. Y esto se ve muy claramente en Chile, ¿no? En el caso de la Constitución de Chile. Pero bueno, dicho esto, reconociendo que las constituciones sí tienen una importancia económica, porque ya solamente tener este tipo de instituciones determina los condicionantes de producción y de desarrollo de un país, me parece importante porque por un lado implica reconocer que la economía abre una esfera de decisión política, y entonces pensar las instituciones constitucionales de cara a qué tipo de proyectos de desarrollo queremos generar es importante. Pero no necesariamente implica que en las constituciones tengamos que tener sí o sí un modelo de desarrollo establecido, ¿no? Podemos pensar las constituciones como espacios habilitadores de distintos modelos de desarrollo, pero ser conscientes de esto es muy importante, porque es importante para pensar, bueno, si queremos que las decisiones económicas y financieras y fiscales sean lo más democráticas y participativas posibles, bueno, ¿cómo vamos a pensar esa constitución? Bueno, hecho este marco, también quiero decir un poco qué miramos cuando miramos entonces la matriz económica o los aspectos financieros de la Constitución, y qué miramos para hacer un poco este relevamiento. Bueno, miramos cómo estaban las protecciones del derecho de propiedad, las libertades económicas, la libertad de empresa, bueno, en el caso de si está previsto, por ejemplo, la no discriminación económica, como en el caso de Chile, cuáles son las reglas que rigen las relaciones entre los actores económicos, cuál es el rol del Estado en la explotación de los recursos, habilita la Constitución al Estado a constituir empresas, lo somete al mismo régimen jurídico que a los sectores privados. Bueno, esos son los tipos de preguntas que nos hacemos cuando miramos cuál es la matriz económica de las constituciones. Concretamente, bueno, y obviamente todo lo que hace el aspecto financiero, del crédito público, de la política tributaria, de la política del gasto, que es lo que en realidad más miramos nosotros, tiene que ver con la política fiscal, es decir, las políticas del gasto y las políticas de la tributación. Entonces, nada, en honor un poco al principio de solidaridad y capacidad contributiva, como decía hoy Camilo, voy a simplemente decir cuáles fueron las grandes tendencias o los grandes aspectos que encontramos en este relevamiento. Como dije, fueron 16 constituciones que miramos, y detectamos de esta manera algunas tendencias consolidadas, otras tendencias emergentes, otras frecuentes y aisladas. Pueden verlo más en detalle en el reporte, pero básicamente, si miramos la materia tributaria, nos encontramos con que está completamente consolidada la práctica de incorporar principios tributarios que imponen límites a la potestad tributaria del Estado, es decir, principios tributarios tanto formales como materiales, que ven a la tributación como una herramienta que el Estado utiliza frente a los particulares, y que es necesario poner límites para proteger el derecho de propiedad de los particulares. Entonces, el principio de legalidad, el principio de reserva tributaria, el principio
de no confiscatoriedad, son principios que están completamente incorporados en casi todas las constituciones, y si no están incorporados expresamente en el texto, devienen de alguna interpretación de alguna corte, o el principio de la prohibición de la doble imposición, etc. Y son principios que efectivamente tienen implicancias fuertes en materia jurisprudencial. Hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, con la discusión del impuesto a las grandes fortunas, o el aporte solidario a las grandes fortunas, en un contexto de pandemia, de crisis económica, de déficit fiscal, cómo este impuesto está siendo declarado inconstitucional en varias cortes, simplemente basándose en el principio de no confiscatoriedad y de derecho de propiedad. Lo mismo ha sucedido, bueno, en Perú, en Paraguay, donde encontramos, por ejemplo, que estas protecciones tan fuertes han dado lugar a jurisprudencia como la prohibición de tributar o de gravar dividendos y al mismo tiempo ingresos de corporaciones, o de gravar la fuente de la riqueza, no solamente la riqueza. Bueno, este tipo de doctrinas se fundamentan mucho a veces en estos principios constitucionales. También como principios, digamos, por otro lado, como una tendencia más bien emergente, diría, encontramos principios materiales de la tributación que tienen una orientación más distributiva, una orientación que ya no ve tanto a la tributación como un límite y una protección a la propiedad, sino más bien ve a la tributación como una herramienta para redistribuir la riqueza. Son los principios de progresividad, principios de solidaridad, el principio de deber de contribución. Son principios que se ven más desarrollados sobre todo, por ejemplo, en Colombia, también en Brasil como una derivación del principio de igualdad. Pero es importante decirlo que es una tendencia emergente que encuentra más desarrollo en aquellas constituciones en donde expresamente se prevé. Es decir, las constituciones en donde no se prevé el principio de progresividad, la jurisprudencia tiende a entender que la progresividad es una mera técnica tributaria y no un principio de la tributación que obliga, digamos, al legislador. Bueno, eso básicamente, como hay muchas cosas más para decir, pero bueno, simplemente agregar, por ejemplo, como que el deber de tributación tiene enormes derivaciones. O sea, si uno encuentra la jurisprudencia, el deber de tributación ha servido, por ejemplo, para la Corte colombiana para hacer un análisis más estricto de control de razonabilidad de las leyes de amnistía tributaria, obviamente en una lectura junto con el principio de progresividad, el principio de igualdad, de solidaridad, pero también ha servido en alguna jurisprudencia brasileña, por ejemplo, para justificar los deberes informativos tributarios, para justificar los deberes de los agentes de retención, de colaborar con la administración. También ha servido en muchos casos para justificar la tributación en su rol regulatorio y no tanto redistributivo, es decir, cuando la tributación tiene una finalidad extrafiscal. Entonces, por ejemplo, el deber de tributación podría tener implicancias importantes en materia ambiental o de desarrollo urbano, porque no es simplemente redistribuir, sino es utilizar la materia tributaria para buscar fines de desarrollo diversos, distintos. Esto con relación a la tributación. Luego, si miramos el gasto y las cláusulas financieras vinculadas al gasto público, sí aquí se ve mayores desarrollos, quizás entiendo que hay por dos motivos. Por un lado, porque estas constituciones en general tienen reconocidos muchos derechos sociales, son constituciones, salvo algunos casos como Uruguay o como Chile, que no han tenido desarrollos. De hecho, algo que me pasó, entre paréntesis, como anecdótico, yo creía que tenía una constitución con un montón de derechos reconocidos en Argentina, y cuando empecé a leer las constituciones de Latinoamérica, me di cuenta que la nuestra era de las más secas, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que decía era que son constituciones que tienen reconocimientos importantes de derechos sociales, que entonces vienen acompañados por una idea de el gasto público como una garantía, como una técnica de garantía para efectivizar estos derechos sociales. Y acá encontramos distintas técnicas, a su vez. Es común decir expresiones como que determinados gastos son prioritarios, el gasto social es prioritario, o el gasto de la educación o la salud es prioritario. Pero también algunas constituciones han empezado a incorporar porcentajes fijos de gasto, partidas presupuestarias específicas, tributos específicos que deben ser destinados a determinados gastos.
Esto también, otra tendencia que encontramos es, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que asigna partidas presupuestarias específicas para determinados grupos, por ejemplo, para los trabajadores rurales, para que puedan desarrollar su actividad agrícola, sobre su actividad económica, que va un poco asociado a la gestión comunitaria de los recursos, que es algo muy característico de la Constitución de Bolivia. Entonces, lo que decía es que hay muchas más garantías en general en torno al gasto. Puede pensar si alguna es mejor o peor que otra, pero también hay un desarrollo jurisprudencial bastante más rico en términos de control de razonabilidad de las políticas del gasto y presupuestarias para la satisfacción de los derechos. Salvo el caso, bueno, de Colombia, que sí tiene un desarrollo, seguramente Manuel José Cepeda podrá profundizar en esto, pero tiene un desarrollo en materia tributaria mucho más importante y más específico, relacionado, tomando principios sustantivos y de progresividad y no discriminación, etc. Pero bueno, en materia del gasto, sí, en general las Cortes han avanzado y han avanzado con los principios de progresividad, no regresividad, de mínimo existencial, mínimo no disponible. Pero sí sigue habiendo quizás un poco de dispersión doctrinaria y jurisprudencial en torno a qué significa y cuál es el alcance de cada uno de estos principios, ¿no? En qué caso se aplica el principio de necesidad, es decir, hay que evaluar alternativas para considerar que un recorte del gasto estuvo justificado o no. Hay que analizar si se tomaron medidas compensatorias, hay que analizar si el derecho dejó de satisfacerse o simplemente con que no se haya dado más la prestación es suficiente. Hay que analizar un criterio de temporalidad. Bueno, hay muchos elementos que se encuentran en estas cortes y que también lo analizamos con más profundidad en el trabajo. Se me fue el reloj, así que no puedo contar más, pero creo que voy bien. Bueno, entonces, nada, porque se me fue el tiempo también y no quiero pasarme, pero simplemente quiero decir que, y también un poco para abrir la discusión aquí, por un lado me pregunto cómo deberíamos pensar el rol judicial frente a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, me pregunto hasta qué punto prever un principio de progresividad, prever un principio de deber de contribución en la Constitución, prever el principio de no ayuda al control judicial, si el control judicial debería ser simplemente un control de políticas fiscales a los fines de tirar abajo, por decirlo de una forma vulgar, políticas fiscales, es decir, esto no, haz lo que quieras, pero esto no, o si debería ser un espacio de creación, de orientación, de establecimiento de parámetros, y en ese caso, ¿cómo? ¿No? Porque en el primer caso podríamos generar un problema de desgaste institucional, en el segundo caso podríamos generar un problema democrático, podemos utilizar mecanismos dialógicos, bueno, etc. Y después, como segundo punto, como segunda reflexión de este trabajo, tiene que ver con la cuestión del poder, con la cuestión de la organización del poder, cómo pensar el poder en las constituciones. Ya sabemos que los derechos sociales son una buena garantía, pero bueno, ¿cómo pensamos las formas de participación de un modo tal de lograr realmente una descentralización del poder y cómo innovar en ese sentido y de qué experiencias comunitarias, por ejemplo, podríamos aprender para lograr realmente que la distribución del poder político sea una compense o contraponga la concentración del poder económico que tanto vemos en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Olivia. Yo sé que es muy difícil comprimir en 15 minutos toda la riqueza de lo que tiene este relevamiento de las constituciones y además de la jurisprudencia constitucional de muchos países. Yo quiero destacar que esto nos deja y nos presenta la abundancia de reglas y principios que existen y yo también valoré mucho en la lectura del documento esta intención de graduarlas dependiendo de qué tan frecuentes están, qué tan consolidadas están o cuáles son de alguna manera las discusiones aisladas y cómo esto puede contribuir a esta discusión. Y por eso es que queremos conectar esta primera, digámoslo así, como presentación más general y comparada con un análisis sobre algunos de estos
reglas y principios, de las tensiones inherentes que tiene la implementación de esos principios y un poco de cómo se interrelaciona esto con algo que tú decías, Olivia, que es el Estado, las instituciones estatales que de alguna manera tienen que hacer velar porque estos principios operen en la realidad. Y para eso entonces voy a pasar la palabra a Javier para que nos cuentes desde tu punto de vista y sobre todo desde este momento de discusión en Chile sobre una nueva constitución, que es tal vez una de las noticias constitucionales más importantes hoy en día en el mundo, ciertamente en América Latina. Así que, Javier, tienes la palabra hasta por 15 minutos. Muchísimas gracias, Camilo, Olivia, Sergio, y al Centro de Estudios Comparados, de Derecho Comparado, perdón, de la Universidad de Virginia, y al Centro de Derecho Económicos Sociales. Es un gusto estar también con Manuel José, que es alguien que venimos conversando sobre estos temas hace ya más de una década. A ver, la invitación la considero sumamente relevante porque una de las, yo diría, de los grandes desafíos que han enfrentado los derechos económicos sociales, primero fue el superar el estatus de derechos de segunda categoría en el imaginario constitucional hasta hace unas 2 o 3 décadas en relación a los derechos civiles y políticos o clásicos. Costó mucho, hubo trabajos muy finos, estoy pensando en Sunstein y Holmes, planteándonos, recordándonos que la supuesta, digamos, costo cero fiscal de los derechos, de implementar los derechos civiles y políticos no era tal, que fue, a mi juicio, una contribución enorme a que el estatus de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales tuviera, digamos, el lugar que se merece. Pero luego nos hemos pasado muchos años y ha sido un esfuerzo muy sincero, donde la experiencia colombiana y de otros países, sudafricana también se viene a la mente, fueron muy importantes en términos de cómo realmente dotar de exigibilidad, de que esto realmente rindieran estas promesas constitucionales en el día a día, en la vida cotidiana de las personas. Y por supuesto ahí se dan ciertas coincidencias que conspiraron contra esto. No es algo menor que en nuestra región por lo menos, pero también en Sudáfrica, coincidió la noción de la exigibilidad jurisdiccional de los derechos económicos sociales con el llamado consenso de Washington y con, en general, el predominio de gobiernos que implementaron economías neoliberales. Esto pasó también en la República Argentina, cuando justamente realizan su gran reforma constitucional que daba una operatividad a los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos por tratados internacionales que la Argentina había firmado. Justo coincide con la primera vez que el partido peronista es neoliberal. Entonces se da esa, yo diría, esa coincidencia que fue muy frustrante, porque en alguna medida, yo creo que no es demasiado aventurado, me ha tocado defender esa tesis en otras partes, plantear que la genealogía de los derechos económicos sociales, la genealogía, diríamos, ideológica, tiene un aire de familia con la socialdemocracia de posguerra, con, digamos, la instalación del New Deal en los Estados Unidos, y en algún sentido tiene un sello socialdemócrata. Entonces, este derecho es congelado en los tratados internacionales que he mencionado y traspuesto en los años 90 cuando estamos en la era neoliberal. Y ahí se produce una falta, digamos, no solo de ensamblaje de las dos cosas, sino que buena parte de los sectores progresistas se refugian en la judicatura, dado que han perdido control digamos, del poder ejecutivo, que está en manos neoliberales en muchas de las regiones, pasó en Sudáfrica también, en que el propio Congreso Nacional Africano, digamos, el partido Mandela empieza a instalar a ministros de Hacienda, de Finanzas, de Economía, que tienen esta orientación. Es la era global, digamos, del neoliberalismo, fue particularmente esos años 90, que fue la mejor era de los derechos humanos también. Entonces tenemos esta casualidad, ¿no? En ese contexto conocemos
todo el esfuerzo ingente que desarrolló la Corte Constitucional de Colombia, la de Costa Rica, la Corte Suprema Argentina y otras cortes, y la de Sudáfrica, por supuesto, por hacer, digamos, por hacer real la promesa constitucional de cada uno de estos países, la promesa de mayor igualdad, en definitiva, que estos derechos económicos, sociales y culturales contenían. Y sabemos que, por la literatura que se ha hecho, que muchas veces, como el capital social y cultural está mal distribuido también, las capas medias eran las que tenían al comienzo mayores, digamos, en general, ha habido excepciones, pero en general una mayor capacidad de acudir a las cortes, que los grupos realmente más desaventajados. Entonces, se daba también la paradoja, y también de que no llegaba a los grupos más desposeídos la posibilidad de tener un acceso a la justicia constitucional que hiciera real. Entonces, lo que algunos han llamado la justicia a cuentagotas, digamos, que llegaba un individuo dotado de su derecho económico a la salud, por ejemplo, y que solicitaba un remedio inmediato por parte de una corte, tenía efectos agregados muy complejos, no necesariamente de acuerdo a los ideales de la justicia social. Por otro lado, hay el hecho de que el prototipo de una corte y la cultura, que esto viene, digamos, desde tiempos inmemoriales, como decía el latinazgo, digamos, fiat justitia et pereas mundus, hágase justicia aunque se caiga el mundo. El drama individual de una persona que concurre ante un tribunal con una enfermedad catastrófica, imaginemos, y el juez teniendo la posibilidad de disponer un remedio judicial para salvar la vida de esa persona, inevitablemente no es compatible con la visión de conjunto presupuestal de justicia fiscal, digamos, presupuestaria en este caso, que inevitablemente invisibilizaba a aquellos que no concurrían frente al juez. En este sentido, yo creo que el proyecto que ustedes, en el cual se han embarcado, que realmente busca explorar la intersección entre fiscalidad, tributos y derechos humanos, es extraordinariamente relevante. No puedo celebrarlo con suficiente énfasis, porque me parece a mí que hay a esta altura suficiente literatura que ha puesto, digamos, el dedo sobre la llaga de los limitantes que tiene la justicia a cuentagotas. Hay un colega mío que acaba de ser elegido constituyente en Chile, Fernando Atria, que ha planteado que era una manera neoliberal, decía él, de individualista, de promover la justicia social. Esta idea de que llegan individuos, digamos, dicho en jerga anglosajona, first come, first served, pero a veces se acaba, digamos. En la medida que uno va llegando, tiene una satisfacción plena de su derecho social, económico, social, pero con las realidades fiscales que hay, evidentemente tenemos millones de necesidades no satisfechas y presupuestos limitados. Entonces, me parece a mí y quisiera felicitar este intento por buscar explorar la justicia, digamos, fiscal y tributaria en el derecho constitucional y con perspectiva de derechos humanos. Ahora, quisiera referirme a los 5, soy consciente que tengo solamente 10 minutos más, algo así, dar 2 o 3 claves, o más bien preguntas o tensiones que creo que se plantean incluso cuando uno analiza estos principios, y luego dar una breve, voy a dejar los últimos 5 minutos para reportar cuál era la situación en Chile, cuál era, digo, porque la Constitución vigente se está muriendo, es un proceso lento y gradual, ordenado hasta aquí, pero va a ser reemplazado por algo que todavía no sabemos qué fisonomía tendrá. Lo primero que creo que es importante respecto de los principios que ustedes están explorando y que nos han hecho amablemente llegar, es entender que existe un choque de absolutos. Yo entiendo a veces que el derecho constitucional se plantea, digamos, las cosas se plantean casi como si fuera estuvieran todos los problemas resueltos, y hay países que se acercan más o menos a este
a este santo grial, donde está todo claro. Y yo creo que la virtud que tiene la aproximación que ustedes están haciendo es que nos plantean que las cuestiones fiscales efectivamente son complejas y arcanas, pero son cruciales a la hora de efectivamente satisfacer derechos económicos sociales. Ese es un primer punto que me parece sumamente importante. Es verdad que hay más tradición constitucional de tratar estos temas en países federales, por el federalismo fiscal. O sea, nosotros, yo les explicaba en una conversación previa a Olivia, a Sergio y a Camilo, que como un chileno que no ha estado expuesto a un país que tenga un sistema federal, para mí es extraordinariamente complejo cuando me he acercado siquiera a estudiar cómo se resuelve el federalismo fiscal en países como, sobre todo países que tienen un federalismo verdadero, digamos, más complejo, como Estados Unidos o Alemania, pero también en Brasil. Y la Argentina, que tiene este federalismo curioso, digamos, de baja intensidad, o México, son otros países que aún así son para nosotros muy complejos de entender. Me parece a mí que es importante entonces para el proyecto aprovechar quizá en los casos de los países federales que ya está instalado. Creo que va a ser más fácil el hecho de constitucionalizar aquellos principios que son de esta naturaleza. En el caso de los países unitarios, el llamado es a la cautela en el sentido de que por muy valiosos que sean, hay un trade-off, hay un choque de absolutos, como diría Isaiah Berlin. A mayor grado de especificidad, de detalle constitucional que tengan estos principios, inevitablemente uno expone, hay que tener muy claro qué modelo económico, qué modelo de desarrollo, que no sea el que uno favorece, porque sí es cierto lo que estoy planteando, que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene un aire de familia con una cierta socialdemocracia de mediados del siglo XX. Sí es cierto aquello. Hay que explorar hasta qué punto es incompatible con modelos de desarrollo neoliberal, a menos que uno esté dispuesto a decir que los modelos de desarrollo neoliberal son inconstitucionales y contrarios a los derechos humanos. Uno podría querer defender esa tesis, pero si uno quiere defender esa tesis tan fuerte, tiene que tener conciencia entonces que en la práctica está inconstitucionalizando un modelo de desarrollo. Y eso tiene diría yo, eso es una pregunta que tiene que hacerse una persona que está tratando de lidiar con estos problemas. Si está dispuesto a llegar tan lejos. Yo me declaro antineoliberal, he sido muchos, quizá porque he padecido el neoliberalismo chileno, que es de los más extremos del planeta. El de Colombia o el de Sudáfrica es una cosa muy razonable al lado chileno, por razones que no tengo tiempo de explicar aquí. Pero nosotros tenemos un sistema donde básicamente hay un derecho constitucional, y aquí paso a Chile, un derecho constitucional para los privados con fines de lucros de proveer derechos sociales. Lo que llevaba, por supuesto, a la perversión de los derechos sociales, al fin de los derechos sociales. También había un derecho, o sea, esto se grafica en que había un derecho constitucional de las personas a elegir entre un sistema de seguridad de salud público o privado, lo que se traducía en que había un derecho constitucional a las empresas privadas que proveían esos servicios, y que va a ser lo primero que va a desaparecer de la Constitución, de la nueva Constitución que vamos a tener, porque claramente es insensato. Ni siquiera el país ícono del capitalismo como Estados Unidos tiene eso. Entonces, yo quisiera dejar planteado como otro punto importante, quizá como para reflexionar, sin entrar al caso chileno, que prometo será breve, pero dejar planteado lo siguiente. Eché de menos un cierto principio de productividad, porque finalmente no hay tributos sin productividad económica. ¿Cómo ese es el otro trade-off, el otro choque de absolutos? Muchos de los derechos, o sea, muchas de las cosas que están implicadas en los encomiables principios que ustedes han planteado, progresividad, solidaridad, etc., hay que ver el punto, el umbral en que afecta a la productividad. Y la productividad es clave para generar recursos para que siquiera puedan entrar a operar esos principios. Entonces, no estoy planteando que haya un choque total. Digo, en el margen puede haberlo. Y hay que ubicar ese margen. Bueno, paso a Chile y termino en 2 minutos. Nuestra situación ha sido la de un país donde básicamente se intentó blindar un modelo particularmente
ortodoxo del neoliberalismo, que tenía la característica que mencionaba, este derecho constitucional a profitar de la provisión de derechos sociales y de otros bienes públicos, digamos, se buscó blindar ese modelo. Y se lo blindó con principios que en lo tributario y lo fiscal, digamos, preveían una enorme desconfianza del Parlamento. Solo los presidentes de la República, en un país sumamente presidencialista, se suponían como, digamos, inoculados contra el virus del populismo. Solo ellos tienen, por lo tanto, iniciativa en materia de tributos. No solo el Ejecutivo puede siquiera iniciar el debate legislativo en Chile en materia tributaria o de gasto fiscal. Entonces ustedes pueden ver como el primer presupuesto es que el Ejecutivo nunca va a ser populista, sino que va a ser el legislativo. Es como la idea de que en realidad, por último, porque tiene que dar la cara al presidente, y supone además un sistema presidencialista, que es otra cosa que está muy en cuestionamiento en Chile hoy. Entonces, como vemos, no tengo tiempo, es muy detallada, digamos, puedo quizás en las preguntas y respuestas ahondar un poco más en cómo es la fisonomía del tratamiento tributario que tiene la Constitución chilena. Pero básicamente lo que puedo reportar es que el efecto neto que tenía, tanto estas normas como, digamos, de desconfianza, básicamente a los representantes del pueblo, y de confianza exagerada en el presidente de la República, como un representante del pueblo, pero en un órgano uninominal, el efecto neto que tuvo es que hizo difícil a gobiernos que tenían propuestas socialdemócratas, como fue Bachelet II, porque su primer gobierno no lo fue, el segundo gobierno de Bachelet intentó ser transformador, chocó con la Constitución. Politólogos brasileños nos han explicado que el grado de detalle de la Constitución brasileña ha llevado a que cada nuevo gobierno o cada cambio de régimen, digamos, de ideología que llegaba al Ejecutivo iba acompañado de una reforma constitucional. Entonces, en un país donde tienen una constitución más o menos flexible. Entonces, pongo esto porque creo que refuerza la pregunta que les hacía sobre el riesgo de estar constitucionalizando una variante de economía socialdemócrata. Siendo la que yo prefiero, noto que eso inevitablemente tiene este problema, que o declaro inconstitucional formas no socialdemócratas de desarrollo, o tengo que prever que voy a poner a la Constitución al centro del debate político partidista, por decirlo así, o partisano. Entonces, eso también tiene sus costos. O bien voy a promover la anomia constitucional, que es un problema en América Latina. De hecho, la Constitución chilena empezó a morir el año pasado, cuando, dado que la iniciativa tributaria la tenía solo el presidente de la República, y el presidente de la República en la peor crisis económica producto de la pandemia de nuestra historia, como no llegó con ayudas a la clase media, básicamente izquierda y derecha en el Parlamento se unieron y a punta de reformas constitucionales saltaron la valla de la exclusividad del presidente de la República de tener iniciativa en materia de gasto y en materia de tributos. Entonces, como vemos, y cierro ahora sí estos 20 segundos para decirles, realmente celebro que ustedes hayan relevado la importancia de lo que muchos consideran arcano y técnico, y lo pongan al centro del debate sobre la implementación de los derechos económicos sociales, pero sí anoto algunas preguntas y yo diría tensiones que son a mi juicio tensiones de largo plazo y inevitables en este tema. Así que muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchísimas gracias, Javier. Tú nos has llevado a esta, yo creo que muy interesante discusión sobre lo que tú llamabas como los trade-offs y todas las tensiones que se generan al interpretar y aplicar estos principios. Y evidentemente una institución o un poder que está a la base de toda esta discusión y que son en últimas las personas encargadas de tomar en muchas de nuestras democracias estas decisiones son las Cortes. Y por eso hemos invitado a una persona que conoce muy bien el funcionamiento de las Cortes constitucionales, tanto en la práctica como en la teoría y su estudio, al doctor Manuel José Cepeda, para que también nos contribuya con sus reflexiones al respecto. Antes de esto, un solo anuncio para nuestras y nuestros panelistas y para el moderador.
Recordemos que hay personas interpretando a otros idiomas, así que debemos hacer un uso progresivo del lenguaje que permita a ellas estar al mismo ritmo que nosotros hablamos. Así que, Manuel José. Muchas gracias, Camilo. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan, un saludo muy afectuoso a los compañeros de panel y un agradecimiento a quienes nos han invitado a participar en este evento académico tan interesante y, por supuesto, al Centro de Derechos Sociales y Económicos. Un saludo muy especial. Tuve el placer de pertenecer a ese centro hace ya muchos años. El tema que nos aborda es enormemente complejo. Hemos tenido dos panoramas muy interesantes, el de Olivia, de Derecho Comparado, mostrando las variaciones, las complejidades en diferentes países. La presentación de Javier, como siempre, muy brillante, muy compleja, analizando todas las dificultades, las tensiones, todo lo que está en juego con estos principios. Y cómo en cada contexto político pues las implicaciones son diferentes, no solo por el aspecto sustantivo, sino por la distribución del poder y las reglas de juego, las relaciones entre ejecutivo y legislativo y el papel del poder judicial. Yo he sido invitado a hablar desde la perspectiva de la justicia constitucional y me voy a concentrar en ese aspecto. Y eso tan solo por resaltar que los principios de derechos humanos aplicados a la política fiscal que nos fueron compartidos y que está lanzando el centro en esta semana me parecieron realmente una contribución muy significativa al debate sobre la relación entre economía y derechos humanos, entre política fiscal y derecho constitucional. Resalto especialmente tres aspectos de esos principios que me llamaron particularmente la atención. El primero es la invitación a que la política fiscal sea vista desde el punto de vista de su función de asegurar la plena realización de los derechos, no solo a la luz de sus funciones económicas tradicionalmente reconocidas. Eso es un avance importante. En Colombia ha sido objeto de batallas constitucionales y políticas enormes. Por eso resalto la importancia de esa aproximación. Segundo, me pareció también de enorme relevancia que se resalte que en esta materia es importantísimo tener un enfoque de igualdad sustantiva y no formal, y que debe hacerse énfasis en las poblaciones vulnerables y el impacto que tienen las políticas fiscales, tanto en esa igualdad sustantiva como en la protección de las poblaciones vulnerables. Ya resaltaba Javier la dificultad de acceso de la población vulnerable o de los que tienen ingresos bajos a la toma de decisiones, o incluso la dificultad de acceso a la justicia, y por lo tanto poner en el centro de la política fiscal estas poblaciones y su igualdad sustantiva me pareció fundamental. Tercero, también quisiera elogiar que se haya resaltado la relevancia que tienen para la política fiscal los principios constitucionales tradicionales, frecuentemente reconocidos en las constituciones, el derecho de propiedad o el principio de igualdad, en algunas aparece un principio de dignidad o de vida asociado a la dignidad, en fin, pero porque no todas las constituciones tienen normas relacionadas con política fiscal y por lo tanto la constitución económica no es tan nutrida como en países que han tenido constituciones más recientes, como es el caso de la Constitución de Brasil o la Constitución de Colombia, donde tenemos múltiples normas en la materia. En cuanto a la pregunta fundamental que se me hace, es, bueno, ¿cómo aterrizan todos estos principios en la labor del juez constitucional? Yo quisiera detenerme en dos aspectos. El primero es, por supuesto, las herramientas que tiene el juez constitucional para poder hacer aterrizar estos principios o por lo menos tomarlos como relevantes. Y esas herramientas dependen, como lo notaba Javier, del momento constituyente y de cómo se manejan las tensiones en ese momento constituyente
tensiones que pueden verse desde el punto de vista de los neoliberalismo y los derechos humanos, pero también hay una tensión básica entre la lógica del mercado y la lógica de los derechos. Por supuesto, una constitución se pregunta y resuelve de alguna manera qué se le deja al mercado y qué no se le deja al mercado, al margen de discusiones ideológicas. Y ahí hay una tensión muy profunda. Por supuesto, hay una tensión entre restricciones presupuestales y restricciones constitucionales. Y la densidad de la Constitución aumenta las restricciones constitucionales. Entre más general y menos densa sea la Constitución, menos restricciones constitucionales y más peso empiezan a tener y más determinantes se vuelven las decisiones que toma la tecnocracia económica para manejar la escasez de recursos que está presente aún en las democracias más ricas. Eso ha llevado, esa tensión se maneja en el proceso constituyente de diferente manera. En Colombia, pues tuvimos, estábamos en el momento del neoliberalismo, del consenso de Washington y el deseo de hacer una constitución progresista. Esa tensión se empezó a afrontar desde el diseño de la Constitución misma. Y entonces, al interior del gobierno hubo equipos de constitucionalistas de un lado y economistas del otro que discutieron ciertos temas cruciales en esta materia, como por ejemplo, si se incluían los derechos sociales en la Carta de Derechos, como lo propuso finalmente el gobierno a la Asamblea Constituyente, o si se proponía un principio de Estado social de derecho, o no, y qué implicación tenía. Todo eso se resolvió preliminarmente con dos aproximaciones. Una, el deseo de quitarle fuerza a los derechos sociales. Fue parte de la transacción difícil que hubo al inicio, pero rápidamente en la Asamblea Constituyente se evolucionó para crear herramientas que permitieran la exigibilidad de los derechos sociales en casos concretos y, por supuesto, herramientas para interpretar la Constitución a la luz de sus orientaciones básicas y de ahí la creación de una Corte Constitucional que naciera con la nueva Constitución. Y el segundo elemento fue, un punto importante que mencionaba Javier, hacer que los poderes privados también quedaran sujetos a los derechos fundamentales. Obviamente esto dentro de la perspectiva del Estado liberal tradicional es muy extraño, pero en Colombia un prestador privado, por ejemplo, en el sistema de salud, o un asegurador privado en el sistema de salud, responde directamente por la garantía de los derechos fundamentales. O sea, hay, como dicen los alemanes, no solo un efecto horizontal indirecto de los derechos fundamentales, sino hay un efecto horizontal directo de los derechos fundamentales. Entonces, las aseguradoras en materia de pensión deben responder por los derechos del pensionado directamente. Así podemos mencionarlo en relación con otros derechos sociales o en realidad cualquier derecho fundamental. Fue una transacción muy difícil en la Asamblea Constituyente y eso ha llevado a que la tensión entre políticas neoliberales y derechos fundamentales, en últimas, haya sido mediada y abordada en cada momento importante, primero políticamente en el Congreso y luego constitucionalmente en debates constitucionales en la Corte Constitucional. Eso lleva a un aspecto adicional muy complejo, y es que estas tensiones aplicadas a la política fiscal y a las restricciones constitucionales o derechos humanos de la política fiscal implican, si me permite una expresión un poco fuerte, un replanteamiento de la función tradicional que se le asigna a la Constitución. La Constitución no solo fija un marco para las reglas del juego político, no solo establece limitaciones al ejercicio del poder, sino que la Constitución pasa, si hay principios y derechos constitucionales que tocan estos temas, a convertirse en un instrumento
de unas batallas y un instrumento que puede llevar a la transformación en ciertos aspectos de un país, o por lo menos a evitar bloqueos, una constitución que busca desbloquear. En Colombia han operado las dos funciones y por eso cada vez más se reconoce que ha habido un constitucionalismo transformador y dentro de esos aspectos del constitucionalismo transformador no están solamente los atinentes a la protección de los derechos relacionados con la igualdad, los derechos sexuales y reproductivos, la diversidad, sino aspectos relacionados con la política social, la política fiscal y el papel que juega grupos vulnerables en relación con el acceso a recursos y al beneficio de esos recursos. Pero no me voy a detener en todas esas controversias, sino que quiero pasar al segundo aspecto que deseo resaltar, son los elementos, ya los instrumentos con los que cuenta un juez constitucional para aproximarse a estos temas tan complejos. Ya mencioné los relacionados con el manejo de la atención. Ahora quiero referirme a los instrumentos ya más concretos que tendría el juez constitucional. El primero es si hay un principio relacionado con la deferencia que el juez constitucional debe tener frente a las decisiones de política macroeconómica o las decisiones de política fiscal. En la Constitución de Colombia no lo hay, pero la Corte Constitucional ha desarrollado unas doctrinas para definir intensidades de control constitucional. Son sofisticadas, a veces no se siguen cuidadosamente, pero ahí están y son una herramienta y un punto, por supuesto, muy importante del debate al interior de la Corte y en la comunidad jurídica cada vez que llega una controversia sobre política. Segundo, ¿cómo incorporar el análisis judicial que se refiere a una cuestión concreta, sea un caso concreto o el juicio sobre una norma específica? ¿Cómo incorporar una visión sistémica y contextual? Es muy difícil. En Colombia ha sido un debate prolongado que genera controversia sobre qué tipo de pruebas son admisibles en el proceso, qué actores pueden participar. En Colombia finalmente lo que ha sucedido es que se ha abierto mucho el proceso constitucional y intervienen por lo tanto, universidades, organizaciones de la sociedad civil, tanques de pensamiento, economistas a título personal, sindicalistas a título personal, en fin, es un debate muy abierto que busca recoger diferentes perspectivas y tratar de ubicar una controversia específica en un contexto con una visión un poco sistémica. Tercer punto muy difícil. ¿Cómo incorpora el juez constitucional una visión dinámica de lo que será su intervención judicial? El juez usualmente interviene, decide una sentencia y ya, decidió. Pero en realidad no es así. En realidad su sentencia genera una dinámica. Y una dinámica no solo en el ámbito de los efectos jurídicos de la sentencia, sino una dinámica que tiene que ver con los efectos políticos, los efectos económicos, los debates sociales que se generan, el cambio en las preferencias políticas. Entonces, ¿cómo un juez incorpora esa visión dinámica y hasta dónde es legítimo que la incorpore y cómo? Muy difícil. Otro aspecto crítico, ¿cómo concilia un juez lo macro y lo micro para ponerlo de una perspectiva muy directa? Como lo anotaba Javier, usualmente un juez decide caso por caso, pero caso por caso le impide introducir unos elementos cruciales que forman parte de no solo del contexto, sino de actores que eventualmente serán afectados por su decisión, pero que no están presentes como partes en el caso. ¿Cómo hace un juez para incorporar esos elementos? Por supuesto, si se avanza caso por caso, cuando hay problemas muy graves, especialmente problemas relacionados con sufrimiento humano de poblaciones extremadamente vulnerables, se plantea un tema ético, que es las dimensiones éticas del paso del tiempo. Y un juez sabe que eso es así. Si avanza caso por caso mientras sufren miles o millones de personas,
el juez sabe y cómo incorpora esa dimensión ética en su análisis. Y es legítimo que lo incorpore, lo debe hacer explícito. Hay unas preguntas entonces muy difíciles. Todas esas han sido objeto de discusión en el ámbito colombiano y finalmente hay unos temas muy instrumentales. Bueno, ¿cómo se accede al juez constitucional? En Colombia se accede muy fácil para cualquier tema. El acceso en Colombia es muy abierto, pero es una pregunta crítica en el diseño de una constitución en esta materia. Va a haber acceso y ¿qué se puede demandar? En Colombia se puede demandar cualquier ley y la puede demandar cualquier ciudadano. Entonces, todas las reformas tributarias son objeto de litigio en Colombia desde el punto de vista constitucional en la Corte. Hasta la ley de presupuesto es demandada en la Corte Constitucional de Colombia. Tenemos un sistema muy abierto. Ahí hay una decisión estratégica de diseño muy importante. En Colombia yo defiendo que sea así porque tenemos unos contextos de conflictividad y de violencia enormes y tenemos que ver cómo tramitamos esa conflictividad por las vías institucionales. El que considere que hay una ley injusta o una ley arbitraria, una ley opresiva, puede ir fácilmente a la Corte Constitucional y plantear por la vía constitucional unos argumentos jurídicos para mostrar que esa injusticia, esa opresión es además violatoria de derechos constitucionales o principios constitucionales. Por supuesto, los parámetros para ejercer el control constitucional son cruciales. Y ahí yo resaltaría, en términos generales, tres aspectos. Uno, si el juez puede controlar el procedimiento o no. El procedimiento legislativo y aspectos de la deliberación legislativa. Eso es fundamental en materia de política fiscal. Segundo, si además de parámetros generales, hay unos parámetros específicos, no solo sobre la capacidad contributiva, sino sobre el sistema tributario. En Colombia lo hay un artículo de la Constitución que exige que el sistema tributario sea equitativo, eficiente y progresivo. Respete esos principios. Y finalmente, si hay unos principios, unas reglas específicas relacionadas con el gasto público. Y en Colombia las tenemos. Por último, el tipo de remedios que puede aplicar un juez constitucional se vuelve esencial. Si un juez constitucional está atado a decidir en blanco y negro, ese es un juez constitucional que va a aproximarse de una manera muy difícil, quizás con gran timidez o con gran audacia, a unos debates sobre política fiscal. El juez constitucional tiene una amplitud en materia de remedios y no tiene que decidir en blanco y negro, sino que puede decidir con remedios en tonalidades, mezclando remedios duros, remedios suaves, modulando los efectos de sus sentencias, involucrando actores para generar dinámicas en los efectos de su decisión. Ahí está una situación distinta que quizás le abre un camino para intervenir con mayor frecuencia y con menos traumatismos y quizás con mayor efectividad en estos temas de política. No sé si me quedan unos minuticos finales, tú me dirás, Camilo, o si remato acá. Yo quería hacer referencia a un caso colombiano que es objeto de controversia en este momento en las protestas que estamos viviendo, o si ya se me acabó el tiempo. ¿Puedes redondear en un minuto? Perfecto. Pues en Colombia tenemos unas protestas muy fuertes, como ustedes saben, y parte del debate tiene que ver con una reforma tributaria que iba a extender el impuesto al valor agregado a los bienes y servicios de la canasta familiar y al mismo tiempo un debate sobre en qué se gastan los recursos del Estado en unas condiciones de escasez mayor por la crisis de la pandemia y con poca productividad, tema que resaltaba también Javier. En ese debate hay una sentencia de la Corte Constitucional del año 2003, que fue unánime por lo demás, mediante la cual se declaró inconstitucional que el impuesto al valor agregado fuera extendido de manera indiscriminada a los bienes y servicios de la canasta familiar. La Corte consideró, y ahí vienen todos los elementos que he mencionado, hizo un análisis sistemático de cómo esta reforma se insertaba en todo el sistema tributario. Consideró que esta reforma tenía un impacto regresivo dentro del sistema que exigía progresividad. Analizó cómo era la evasión tributaria en relación con los impuestos que son progresistas, como progresivos como el de renta,
mostró que había una exención en renta enorme, que había incluso amnistías tributarias en materia de renta. Analizó cómo se desperdiciaban los recursos por vía de corrupción o por bajo recaudo en tributos progresivos. Analizó las circunstancias de pobreza que había en el país, cómo había aumentado la pobreza en ese momento. Es una sentencia del 2003. Resaltó que la pobreza crecía, que la indigencia crecía. Miró cómo estaba el gasto fiscal en ese momento y resaltó que había una reducción del gasto público social. Miró si había medidas de compensación para los más pobres que tendrían que pagar este impuesto al valor agregado sobre los bienes y servicios de la canasta familiar. Y bueno, hizo un análisis sistemático y contextual del impacto y la incidencia de esta reforma, tanto en el sistema tributario como en el derecho al mínimo vital de las personas más pobres, y declaró inconstitucional esa reforma. Pero lo hizo con estas condiciones. No fue una decisión de blanco y negro. Claro, en la parte resolutiva se dice es inconstitucional la reforma, pero en los considerandos hay unos factores a considerar de tipo contextualizal y sistémico para determinar si una extensión indiscriminada del impuesto al valor agregado a los bienes y servicios de la canasta familiar viola o no la Constitución en el contexto colombiano. Lo interesante que quiero resaltar es que en ese momento la sentencia fue muy controvertida, aunque fue unánime en la Corte, generó una enorme controversia en el país, un enfrentamiento con el Ejecutivo, un debate enorme entre economistas y constitucionalistas, pero ahora, ya 17, 18 años después, es interesante ver cómo los actores políticos reaccionaron de una manera muy fuerte a una nueva propuesta de extender el impuesto al valor agregado a bienes y servicios de la canasta familiar. No hubo intervención judicial de ningún tipo. Los propios actores políticos en este contexto impidieron esa reforma, llevaron a un retiro por parte del gobierno de esa reforma. Sin embargo, eso no ha apagado para nada las protestas, porque hay otros temas muy complejos en el contexto colombiano, relacionados no solo con la política fiscal, sino con la protección de derechos humanos, el proceso de paz y otros elementos que mantienen activa la protesta pacífica, y también con elementos de vandalismo, pero no de los protestantes, sino de otros actores en las calles de Colombia. Entonces, el punto final es que las preferencias políticas pueden evolucionar por la intervención del juez constitucional e inclusive los propios actores que determinan cuál es la política fiscal pueden evolucionar según el tipo de intervención que haya hecho el juez constitucional, y es lo que hemos visto un poco en Colombia. Muchas gracias por estos minutos adicionales. He violado el principio de igualdad, lo cual es un exabrupto de parte de un juez constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel José, por tu presentación general sobre los retos de los tribunales constitucionales, y también un poco de darnos contexto sobre este caso colombiano, que yo creo que es muy interesante no solo para la realidad que vive hoy Colombia, sino también otros contextos en donde se discute mucho ese tipo de impuestos. Con esto te voy a dar la palabra, Sergio. Porque hemos escuchado acá, yo resumiría mucho de lo que hemos escuchado bajo la idea de, uno, este es un punto crucial en donde se juega la realización de los derechos. La discusión sobre política fiscal, tributación, gasto es crucial para los derechos. Hay unos principios y unas reglas, sin embargo hay tensiones y dificultades. La pregunta entonces que te pediría que tú contestaras en tu presentación es cómo estos principios nos presentan herramientas que nos permitan entender, a pesar de que son temas complejos y muy orientados a decisiones democráticas que tomen los estados, cómo los principios nos ayudan a enfrentar esas tensiones y a buscar puntos programáticos de acuerdo. Tienes hasta 15 minutos. Muchas gracias, Camilo. Quisiera empezar pidiendo en nombre de Magdalena Sepúlveda excusas a los integrantes del panel y también a las y los participantes, porque lamentablemente no pudo acompañarnos por un inconveniente de última hora de fuerza mayor.
pero quisiera resaltar la contribución de Magdalena Sepúlveda a todo el proceso, desde el comienzo, desde la concepción de los principios y directrices hasta su feliz término que, al menos en su publicación, que ha llegado esta semana, pero el proceso apenas empieza porque viene la implementación, pero no quisiera empezar sin resaltar la enorme contribución de Magdalena en este proceso. Y quisiera también decir que es un honor para mí estar en este panel junto con Olivia, Javier y Manuel. Realmente ha sido muy estimulante estas intervenciones iniciales y espero tomar el guante de algunos de, de las tensiones y dilemas que precisamente han planteado en esta presentación. Tengo una presentación de PowerPoint que voy a proyectar ahora y precisamente creo que el título refleja algo que ya es un acuerdo que ha surgido un poco de este panel, que me parece que todas y todos han resaltado, y es esta idea de que la constitución financiera es un elemento clave para la garantía de los derechos. Yo lo he denominado aquí el eslabón olvidado para la garantía de los derechos, porque quiero mostrar por qué es fundamental pensarse, digamos, desde los aspectos que tienen que ver con temas, por ejemplo, como el tipo de recursos con los que derechos a través de la política fiscal, hasta las cláusulas más generales que tiene una constitución financiera y su vinculación con los derechos. Quisiera empezar señalando entonces una teoría implícita que está en los principios y directrices y creo que nos permitirá entender también cómo abordar algunas de las tensiones que planteaba Camilo. Los principios, básicamente, el 1 y 2, plantean dos relaciones fundamentales a considerar entre política fiscal y derechos humanos. El principio 1 plantea una relación instrumental que parte del hecho de que la política fiscal es un instrumento fundamental para la garantía de los derechos. ¿Por qué? Porque un poco en la línea de Sustain y Holmes, por ejemplo, los derechos se financian con recursos públicos. Toda actividad del Estado implica costos. Tanto los derechos civiles y políticos como los DES que implican costos. La ausencia del Estado es también ausencia de derechos y el alcance de los derechos depende de recursos destinados a su protección. Eso es fundamental porque, digamos, más allá de la retórica o incluso de la letra de la ley, es fundamental ver qué pasa con los recursos, entrar a la disputa por los recursos para tomarse en serio los derechos. Pero un elemento fundamental que también nos plantea esta relación instrumental es que los derechos tienen costos de oportunidad, que por supuesto los recursos que se invierten en la garantía de un derecho son recursos que implican unos costos de oportunidad. De ahí que estos principios también se toman en serio, por ejemplo, temas como la calidad de gasto y los dilemas de justicia distributiva en la garantía de los derechos asociados a los impuestos, los presupuestos, la deuda, entre otros instrumentos. Pero esa relación instrumental, que es un poco más destacada en la literatura, además debe complementarse con una segunda relación que creo que es uno de los aportes fundamentales de estos principios y directrices, que aquí denomino la relación de fundamentación, la que establece el principio 2. Y es que la política fiscal, como otras políticas públicas del Estado, debe fundamentarse en las obligaciones que los Estados tienen según los instrumentos internacionales de derechos humanos que han ratificado y según sus propias constituciones. Entonces, no es que esas cláusulas, esos principios de derechos humanos estén aislados de temas económicos, sino que también deben servir de fundamento a esos temas económicos, incluido el tema fiscal. Entonces, la política fiscal debe fundamentarse tomando la garantía de derechos como uno de sus principales objetivos. ¿Eso qué implica? Eso implica que las instituciones fiscales deben ser evaluadas por sus consecuencias en derechos, que las decisiones fiscales deben estar sujetas a principios constitucionales. Y un asunto trayendo a Ferrajoli aquí que ha planteado quizás este tema con mucha claridad es que debe haber técnicas fiscales, no solamente, digamos, técnicas judiciales o de otra índole, vinculadas a la garantía de derechos. Entonces, la política fiscal es una técnica de garantía fundamental para realizar los derechos. Estas dos relaciones nos plantean también
dos polos inadecuados para pensar la relación entre política fiscal y derechos humanos. Yo no soy partidario de la posición aristotélica de que el justo medio y el centro necesariamente es la virtud entre, digamos, dos, cuando trata uno de pensar cuál es el deber ser de un tema, pero creo que en este punto hay argumentos poderosos para plantear la necesidad de asumir una posición intermedia entre dos polos inadecuados. Un primer polo desconoce la relación instrumental que planteaba anteriormente, en la medida en que, por ejemplo, desconoce a veces que los derechos cuestan o desconoce los costos de oportunidad en la inversión de recursos estatales y, por lo tanto, digamos, no se toma tan en serio las consideraciones fiscales. Eso lo podríamos denominar un garantismo abstracto. Una posición contraria sería un reduccionismo fiscal. Esta idea de que los estados, las realidades fiscales vigentes deben ser aceptadas casi como sagradas, un poco si hay un consenso, digamos, tecnocrático neoliberal frente a determinadas políticas, son los derechos los que deberían adaptarse a esas políticas y no las políticas las que deberían adaptarse al alcance de los derechos. Ese reduccionismo fiscal, que ha sido muy característico de los países de nuestra región, es uno de los elementos a superar y creo que los principios permiten, digamos, situarse en un justo medio para superar estas dos posiciones. Esa posición intermedia para la defensa de los derechos, ¿qué tesis implica? Necesidad de adaptar las posibilidades fiscales del Estado a las exigencias constitucionales. Es decir, es fundamental que se considere la política fiscal es un instrumento para los derechos. Perdón, creo que me sale. Hola, Sergio. Existe la necesidad de reconocer el costo de oportunidad en públicos. Pero un tercer elemento fundamental es entender una acción funcional de finanzas públicas. Funcional no sacraliza los equilibrios fiscales y los entiende como el fin último a lograr, sino que ve esos equilibrios y el balance en las cuentas públicas como un instrumento que, por ejemplo, en épocas de crisis como las que vivimos, exige que se puedan admitir déficits fiscales altos y su financiamiento como parte de la política contracíclica del Estado. Pero, digamos, eso implica superar algunos elementos que han permeado el constitucionalismo latinoamericano de forma reciente, que de alguna manera vuelven esos objetivos fiscales estrechos el fin último de lo que debería ser la política fiscal. Entonces, dicho esto, quisiera plantear que en este justo medio, en esta posición intermedia que los principios creo que plantean de forma muy clara, es que se puede superar el desencuentro entre democracia y justicia distributiva, en buena medida. Toda sociedad se enfrenta al problema de cómo distribuir de la mejor manera recursos escasos para garantizar los derechos. El enfoque de derechos implica una noción de justicia distributiva, que más allá de cualquier consideración, toda persona debe gozar sin ninguna clase de discriminación de unos niveles esenciales de los derechos, en los cuales se vería menoscabada su dignidad humana, pero también que el Estado está obligado a avanzar de la forma más expedita en la garantía plena de los derechos. Entonces, los elementos de las democracias constitucionales modernas son muy poderosos para permitir resolver estos dilemas de justicia distributiva, porque, por ejemplo, la discusión pública potencia la relación instrumental entre política fiscal y derechos humanos, pero además el hecho de que exista, por ejemplo, la posibilidad de un control judicial a la política fiscal permite tomarse en serio la relación de fundamentación en los derechos. Pero hay fallas en el funcionamiento de la democracia que distorsionan la solución del problema de justicia distributiva. Por ejemplo, a veces fallas de representación, los parlamentos también relacionadas con estas fallas de agente principal, los parlamentos no necesariamente reflejan las preferencias fiscales de la población,
fallas de exclusión, hay una ausencia de representación de ciertos grupos, fallas de información que impiden identificar algunas de las injusticias existentes y cómo remediarlas a través de la política fiscal, entre otras. Y esto que planteaba el doctor Cepeda me parece fundamental para, digamos, tratar de evaluar bajo qué criterios es que la intervención judicial, el control judicial a la política fiscal debe ser evaluado. Yo creo que debe ser evaluado en la medida en que permita realmente avanzar en resolver estos dilemas complejos de justicia distributiva, acogiéndose a una estructura del Estado democrática acorde con los principios constitucionales que una sociedad decida. Esto me lleva a que el caso chileno es una gran oportunidad para una constitución financiera para el siglo XXI. Digamos, hay una efervescencia en el caso chileno social que ha llevado, por fortuna, a abrir la posibilidad de una nueva constitución. Y en ese despertar social, ciudadano, hay múltiples exigencias que se plantean a la nueva constitución. Digamos, distintos grupos sociales plantean cómo garantizar sus derechos y elementos específicos, por ejemplo, una constitución ecológica. Todo eso tiene que ver con la política fiscal. Y ahí el asunto es, ¿qué marco constitucional permitiría satisfacer de la mejor forma esos derechos, entendiendo los dilemas que hemos hablado aquí? Y ahí yo quisiera señalar que se necesita un mandato de progresividad tributaria claro, por ejemplo. Ya hay países que lo incorporan, como el caso de Colombia en su artículo 363. Hay unas cláusulas muy novedosas en materia constitucional, como el caso de la Constitución de la Ciudad de México, que vincula las finanzas públicas directamente con los derechos humanos. Es un artículo bastante especial, digamos, en la tradición constitucional latinoamericana, pero que creo que vale la pena retomar. En Colombia, como decía el doctor Cepeda, ha habido tensiones que han llevado, por ejemplo, a querer constitucionalizar la sostenibilidad fiscal, pero producto, digamos, de una propuesta que hubo en ese sentido, finalmente la sostenibilidad fiscal no quedó como un derecho, sino como un principio rector, pero creó una cláusula muy interesante que dice que la sostenibilidad fiscal no podrá ser invocada para menoscabar derechos, restringir su alcance o negar su protección efectiva. Pero más allá de estas cláusulas más generales, creo que la parte orgánica de la que ya nos han hablado también, por ejemplo, Javier, o el doctor Cepeda, Olivia también mencionó varias cláusulas en ese sentido, deben permitir democratizar los procesos fiscales y fortalecer la planeación. Por ejemplo, presupuestos con base en resultados. ¿Quién los construye? ¿Con base en qué indicadores? La iniciativa fiscal, ¿en quién recae? O la responsabilidad de privados, por ejemplo, este tema del efecto horizontal directo, ¿cómo aplica para facilitadores de evasión fiscal? Digamos, los que vehiculan la evasión fiscal en el caso de firmas de abogados, de contadores que están detrás de esa gran industria que es la evasión y la elusión fiscal. Y también, digamos, está el tema de cómo se logran mecanismos de exigibilidad que en la reglamentación de los recursos y los procesos permitan resolver estos dilemas de justicia distributiva de la mejor manera. El tipo de cambio que proponen los principios es el siguiente, entonces. ¿Qué tenemos hoy? Una visión de la política fiscal que plantea que el objetivo fiscal de la política fiscal, el objetivo central de esa política es preservar metas de balance fiscal, y eso ha llevado a que la ciudadanía en general está excluida de estos debates, sumado a otros factores, por ejemplo, como el excesivo, carácter cerrado y tecnocrático de muchas discusiones que estos principios tratan también de desafiar. Y lo que tenemos que avanzar, hacia dónde ir, hacia dónde estos principios nos proponen ir, es a que los procesos de decisión en temas fiscales se basen en una democracia amplia y el marco institucional permita un uso funcional de las finanzas para garantizar derechos. Eso implica ir de, por ejemplo, lo que tenemos en Brasil, que es el caso extremo, una regla fiscal restrictiva que constitucionalizó congelar el gasto público por un periodo de 20 años, en términos reales, el techo de gastos, hacia, por ejemplo, empezar con cláusulas de reglas fiscales que protejan el gasto social. Luego, presupuestos orientados a resultados o incluso presupuestos participativos. Una planeación macrofiscal orientada a objetivos sociales y a garantía de derechos.
Y, por ejemplo, ¿por qué no pensar en asambleas fiscales o espacios decisorios más representativos en este tema? En esa línea, un proyecto que estamos empezando con Ciudadanía Inteligente, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal y el Center for Economic and Social Rights, trata de plantear cómo incorporar estos principios en la nueva Constitución chilena. Ese es el debate que se nos viene. Ese es el debate donde invitamos también a organizaciones ambientales, a organizaciones feministas, a organizaciones de distinta índole, a reconocer en la política fiscal un elemento clave para la disputa en la garantía por los derechos. Con eso quisiera cerrar. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerte mucho, Sergio, y al resto de los panelistas por sus brillantes intervenciones y por habernos abierto la puerta a esta discusión. Estamos media hora pasados del tiempo que habíamos inicialmente citado a nuestra audiencia, así que lamentablemente no vamos a tener la oportunidad de mayor intercambio en este momento. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar es que esta semana está precisamente hecha para esto, para que iniciemos una conversación. Los principios y el proceso de los principios no busca de alguna manera establecer cuál es la letra completa, que es el último punto de la discusión, sino más bien crear estas iniciativas que nos permitan tener estas preguntas como las que nos han enviado y que vamos a responder vía correo electrónico u otras vías, empezar a discutir estos puntos sobre cómo vemos estas tensiones, cuáles son las mejores formas de enfrentarlas y de solventarlas y cómo podemos avanzar en este camino. Así que yo sé que queda un poco de frustración en que no podamos seguir, al menos en este Zoom, pero la invitación es a que ustedes se sigan manteniendo como parte de nuestra audiencia en esta semana, en todos estos eventos y como parte de un proceso. Este lanzamiento de los principios busca iniciar un proceso de discusión y ojalá nos acompañen en este sentido. Muchísimas gracias, Olivia, Sergio, Manuel José y Javier. Lo digo por toda nuestra audiencia, ha sido un placer escucharles. Muchísimas gracias y saludos para todas y todos. Muchas gracias a todos. Camilo, ahí está, eso, quería saber, la relatoría gráfica. Y muchas gracias a todos, un saludo muy especial. Muchas gracias a todos por este espacio muy interesante. Esperamos poder continuar y los invitamos mañana, que los panelistas quedan exentos si no pueden, pero vamos a continuar este debate por Twitter Space. Mañana, Sergio, corregime, 2 p.m. Chile, 2 p.m. Nueva York, para continuar este debate con el enfoque más puesto en Chile y todo lo que se viene. Sí, es 1 de la tarde Colombia, México, 2 p.m. Chile, 3 p.m. Brasil, Argentina. Para seguir este diálogo pueden seguir la cuenta de la iniciativa en Twitter, @DH y Polfiscal. Muchísimas gracias y gracias a Camilo por... Muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Manuel José y Javier, un placer. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, hasta luego. Estamos a la habla. Te contacto, Javier, te mando un correo. Gracias, hasta luego. Un gusto, que estés bien.